Época Iboria, 10.000 años antes de la nuestra. Existe una cantidad de dioses casi imposible de enumerar. Crueldad, barbarie, asesinato, violación, demonios y brujos que se unen para realizar experimentos con la humanidad de un horror inenarrable. Incluso hay serpientes gigantes. No es una época bonita para vivir, la verdad. El planeta se rige por la ley del más fuerte. Tu espada y tu brazo son lo que decidirá si vives o si mueres, si tienes casa o si tienes algún derecho. Entonces, una única esperanza ha surgido para la humanidad. El culto a Mitra, el dios bondadoso de la humanidad. Su mito desciende de Bori, el que anteriormente era considerado la mayor deidad de todos los iborios. De hecho, el término iborio viene de Bori, queriendo decir los que adoran a Bori. Se piensa que Bori originalmente había sido un jefe tribal, que lo acabaron deidificando, puesto que era bondadoso, ayudaba a su pueblo y luchaba contra los invasores sin temor, alentando a los hombres a hallar dentro de sí mismo la fuerza para continuar. De ahí fue de donde surge el culto a Bori. Se piensa que Bori, al final de su vida mortal, empezó una migración al norte, después del gran cataclismo que hundió Atlantis, creyéndose que él acabó subiendo los altares divinos. Entonces, con el tiempo, su culto perdió fuerza y pasó a adorarse a Mitra, el dios que protagoniza este vídeo. A menudo se le describe como un portentoso hombre, fuerte, valiente, alto, con una larga barba y pelo largo, rizado, de color blanco. Su símbolo, un ave fénix, como el resurgir de la humanidad de sus propias cenizas, simbolizando el paso de una era de barbarie y crueldad a la de una humanidad unida, civilizada y bondadosa. Mitra, como decíamos antes, era uno de los dioses más venerados en toda Iboria. Era la deidad principal en los reinos de Aquilonia, Ofir, Nemedia, Britunia, Corintia e incluso Zíngara. Su religión era típicamente monoteísta. Sus seguidores no reconocen a más dios que a Mitra, aunque existe un gran número de santos. Los mitraístas, en definitiva, son poco amigos de las demás deidades y cultos, en especial a los del cruel dios Set o a los dioses animales pictos, que son unos dioses bárbaros, crueles y a menudo estúpidos. Y además tiene lógica, al final no deja de ser una respuesta a tanto culto pagano en el que se sacrifica la vida y la voluntad de las personas. A diferencia de Crom o Set, Mitra es un dios amable. Su teología está basada en la justicia y en un fuerte sentido del bien y del mal. Sus seguidores deben ser justos y al mismo tiempo capaces de perdonar. De acuerdo a la doctrina de Mitra, el dios no habita en los ídolos, ni se asemeja a ellos, como creen los shemitas que hace su diosa Ishtar, sino que él está en todo, ya sea el mar, la montaña, el viento, un bosque o incluso el propio hogar de sus adoradores. Sus altares no son más que lugares en donde se canalizan las oraciones de sus fieles. Existe un enorme clero ligado a la religión de Mitra, y esto es lógico, puesto que hay tanta gente que la adora que necesitan a muchos representantes que hablen e intercedan con Mitra por ellos. Muchos campesinos, comerciantes, gente inocente, cualquiera prácticamente, puede ser adorador de Mitra. Esa es la ventaja que tiene. No hay que ser malo, un mago, un guerrero, cualquiera puede adorarle, y él escuchará con su bondadoso corazón a todos. A este clero puede encontrársele en alguno de los muchos templos levantados en honor al dios Mitra, puesto que al ser tan popular, Iboria está plagado de templos. Sus templos destacan por su peculiar estilo arquitectónico, puesto que a diferencia de los demás dioses, exceptuando a Crom, son edificios simples, casi totalmente carentes de ornamentación, lo que refleja el ideal de simpleza, dignidad, belleza, ascetismo y piedad de su culto. Sus templos son casi totalmente de mármol blanco puro, salvo un altar que es de jade verde clarito, que está por el fondo centrado del templo. Tras él hay una estatua de representación a la deidad. El culto a Mitra se realiza por medio de la dedicación y la oración, no por el sacrificio, puesto que este dios aborrece este tipo de rituales y los considera paganos y crueles. Sus fieles tienen que mantenerse en pie ante su dios y no arrastrarse como gusanos. En la teología mitraica existe un cielo y un infierno, y las almas de los hombres eran sometidas a juicio. Algunos creían incluso que Mitra quería que sus seguidores perdonaran a sus enemigos con la regla de oro, de una época mucho más tardía. Básicamente, esto es un guiño a la religión cristiana.
Si nos vamos a los orígenes de este dios en nuestro mundo, probablemente se haya basado en dos deidades, que son el dios cristiano, bondadoso, amable, que ayuda a las personas, mira por el interés, y solo hay que prestarle fe y rezarle, además de omnipresente y omnipotente. Después estaba el dios Mitra, era un dios romano que se conocía desde la antigüedad, en Persia e en India. Era originalmente un dios del sol. Este Mitra se incorporó al panteón del Imperio Romano tardío. En el contexto romano, el culto a Mitra se desarrolló como una religión mistérica y se organizaba en sociedades secretas, exclusivamente masculinas, de carácter esotérico e iniciático. Gozó de especial popularidad en ambientes militares. Obligaba a la honestidad, pureza y coraje entre sus adeptos. Estas características se comparte con el dios Mitra de la era Iboria, puesto que sus adoradores tienen que ser así. Su imagen romana se conserva en diversas esculturas, en su mayor parte del siglo III. Se le representa como un hombre joven, con un gorro frigio, matando con sus manos a un toro. Existen realmente pocos textos escritos por autores mitraístas. Se conservan algunas pinturas e inscripciones, así como descripciones de esta religión por parte de sus oponentes, entre los que hay neoplatónicos e irónicamente cristianos. Como curiosidad, una de las representaciones mitraicas más importantes halladas en la península ibérica es el llamado Mitra de Cabra. Esta escultura del dios Mitra, que procede de la villa romana del Mitra, en Ciudad de Cabra, puede contemplarse permanentemente en el Museo Arqueológico de Córdoba, España. Fue hallado en Cabra en 1952. Es un grupo escultórico del siglo III realizado en mármol blanco y en el que este dios aparece sacrificando a un toro. Tan solo recuerda, cuando estés afligido, cuando no tengas esperanza, cuando creas que todo se habrá acabado y no conseguirás tus objetivos, si el miedo te impide siquiera moverte, mira al cielo y verás los ojos de Mitra apoyados en ti. Rézale, hónrale y sé una buena persona. Entonces él torcerá su mano por ti y te beneficiará con la suerte de tu parte. Y si os ha gustado el vídeo, chavales, darle a like, suscribíos, compartidlo a todo el que podáis, para que este canal crezca y se vuelva fuerte, y que Mitra os bendiga a todos.